Muy bien, bueno, pues les damos una bienvenida y un saludo desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería aquí en la Ciudad de México y pues continuamos con nuestro estudio ahora que pues está poniéndose muy interesante. Estamos en la introducción apenas y la verdad es que pues está sonando como que vamos a aprender mucho del maestro, porque lo vamos a ver en sus enseñanzas, lo vamos a ver cómo enseñaba, cuál era el efecto que tenía. Y pues para esto, pues, pues ya hemos visto que cómo enseñaba con esa autoridad y cómo pues también esto le va a provocar también algunos problemitas por ahí. Como ya lo vimos, pero bueno, continuamos entonces ahora con esta nueva enseñanza, ¿no? Ajá. Bueno, estábamos viendo cómo enseñaba el Señor Jesús, como decía la esposa, y ahora vamos a ver que la enseñanza del Señor era una enseñanza con autoridad. Eh, Todos los que alguna vez hemos enseñado, pues nos damos cuenta de que si no conocemos profundamente el tema, si no lo manejamos pues con la mayor completitud, por decirlo de alguna manera, Ujú. pues las cosas no funcionan bien. Porque estamos inseguros, porque siempre hay algo que puede salir mal, una palabra mal dicha, una duda, alguien que pregunte, y nos ponemos ahí a temblar porque no sabemos qué es lo que responder. En cambio, el Señor, pues no, el Señor hablaba con total autoridad porque él sabía exactamente de lo que estaba hablando. No estaba hablando de lo que alguien mal le contó, sino de lo que él conocía por su propia experiencia y pues por el conocimiento que tiene, ¿verdad? Pues él es Dios y entonces hablaba con esta autoridad. No se refería, no hacía referencias a alguna otra persona cuando daba una enseñanza. O sea, no decía, bueno, pues como dice fulano de tal, así son las cosas, sino que él era el fundamento de lo que estaba diciendo. Ahora sí que decía, no lo dijo, ¿verdad? Pero podría haber dicho, como digo yo, así es, ¿no? Porque pues él tenía toda la autoridad para poder decir las cosas. Y entonces, esta autoridad, esta seguridad que tenía el Señor Jesús para decir las cosas, era algo que se notaba, era algo que impactaba a las demás personas. Y recordamos una parte donde mandan los fariseos, los saduceos a unas personas, a unos alguaciles, para que fueran a oír la enseñanza de Jesús con la idea de que si decía algo equivocado, pues ahí mismo lo arrestaran y se lo llevaran. Y entonces regresan y pues no traen nada. Dice Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, ellos se quedaron impresionados con la palabra que tenía el Señor Jesús. ¿En qué lo iban a sorprender como para poderlo arrestar? ¿Verdad? Él tenía una, una autoridad absoluta para decir lo que estaba diciendo. Además, la enseñanza del Señor Jesús fue una, fue una enseñanza que pues siempre traía ahí un poco de controversia. Decía las cosas y pues como que la gente se volteaba a ver porque era algo nuevo, era algo que nunca se había escuchado, era algo que los llevaba a reflexionar y a pensar. Muchas veces lo que decía el Señor Jesús, pues iba en contra del sentido común, incluso del conocimiento de una persona normal. Y todavía ahora nosotros nos damos cuenta que cuando ya conocemos más de la palabra, pues cuando decimos algo delante de personas que no conocen del Señor, pues como que se nos quedan viendo como diciendo, ¿qué está diciendo algún disparate? Porque así suena a oídos de las personas que no conocen de Dios, suenan como disparates, como cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, por ejemplo, las bienaventuranzas. Entonces el Señor daba algunos casos y el resultado que decía, pues era totalmente en contra de lo que podrían haber pensado las personas que lo estaban escuchando. No tenía mucho, mucho sentido, porque así hablaba el Señor Jesús. Hablaba de manera que generaba controversia, que generaba polémica, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Se quedaban pensando
y ahora sí que después de la enseñanza tenían más preguntas que respuestas. Pero el Señor lo hacía a propósito, no lo hacía por un accidente, sino que precisamente en lo que él hablaba estaba buscando ese efecto. Buscaba que las personas se cuestionaran, que se preguntaran a sí mismo y a los demás, para que de esta manera se generara una conciencia y entonces pues se pudiera entrar en los corazones de las personas. Y después, Sí, yo estoy de acuerdo porque pues eso es lo que actualmente sigue sucediendo con nosotros, pues, o sea, nos confrontan, nos mueven, perdón, estoy, y nos, sí, pues es que se me fue por otro lado, pero bueno, entonces estamos hablando de cómo hablaba el Señor y o sea, el efecto que producía en los corazones, en las mentes de las personas, de la gente sencilla, de pues de los sabios, de los conocedores de la palabra y todo, y pues sí les causaba mucha conmoción y lo sigue haciendo, ¿no? Porque seguimos leyendo la palabra y decimos, Dios, ayúdame, porque hay pasajes muy difíciles y que nos dejan meditando por mucho tiempo y que si hay mucho es muy difícil entender, ¿no? Y pues así es, pero si permitimos que haga su efecto en nosotros, en nuestro corazón, pues sabemos que Dios se va a encargar, que el Espíritu Santo se va a encargar de darnos, ¿no? De darnos una revelación, una respuesta en algún momento que lo necesitemos. Y pues vamos a ver acerca de esta preparación, cómo fue el Señor Jesús preparado para su enseñanza, cómo fue que de ser carpintero, o sea, tuviera pues ese denuedo, esa habilidad para hablar a la gente en un momento determinado, no lo sabemos en la escritura que antes haya, pues practicado esta habilidad, ¿no? Tenemos muy pocas cosas acerca de ello, pero tenemos que recordar que Jesucristo es Dios y que es manifestado en carne. Y pues lo dice en Juan 1:1, sabemos que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿no? Sin embargo, pues en su humanidad, en esa parte humana, pues fue igual que todos los hombres, o sea, nació y tuvo que haber tenido un desarrollo y el ir aprendiendo, pues aprender a caminar, aprender a hablar, y pues todo lo que los niños aprenden del mundo, ¿no? Y que preguntan sobre las cosas, y que entonces aquí viene esta enseñanza que él tuvo, ¿no? Esta sabiduría. Dice la palabra de Dios que él crecía tanto en estatura como en sabiduría. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces sabemos que, pues Jesús es Dios, pero como hombre, como humano, pues tuvo que haber tenido un desarrollo y un aprendizaje. O sea, yo no me puedo imaginar ahora sí que yo pienso en el segundo Adán, o sea, pienso en el segundo Adán, o sea, no en un niño como cualquiera, ¿no? De los que podemos tener en un grupo, sino un niño especial, o sea, un niño sin pecado. Entonces sí debió de haber sido sorprendente su forma de ser, su carácter, todo tuvo que haber sido impresionante, ¿no? O sea, yo lo digo como maestra de niños, y yo creo que con un alumnito así, pues sí, yo creo que sí me sorprendería mucho. A veces tenemos niños muy listos y que nos sorprenden, pero yo creo que Jesús pues ha de haber aprendido todo muy bien, ha de haber entendido las cosas, también quien
pues lo instruyó, también es muy importante, ¿no? En este sentido, este hombre, esta persona en toda su dimensión perfecto, sin embargo, pues a semejanza de hombre, dice la palabra de Dios en Romanos 8:3, porque le era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sabemos que fue concebido en María por obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que fue gestado y fue pues dado a luz como los hombres. Entonces tuvo que haber, pues aquí lo vemos en Lucas 1:38 cuando María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y esto me hace pensar en que solamente, o sea, Dios no solamente escogió a María por ser virgen, por ser una hija de Israel, sino que debió de haber tenido pues algunos atributos que le sirvieron para ser la madre de ese niño especial. Sí, claro. Definitivamente, pues María no puede negar a nadie que tenía atributos excepcionales, ¿verdad? Sí, Sin atribuirle a otras cosas que de repente salen sobrenatural. por ahí, pero era una mujer excepcional, era una jovencita muy, muy especial. Y bueno, vemos que el Señor Jesús, definitivamente, pues era un hombre, es algo que luego de repente se, se busca atacar, ¿verdad? Y él tenía todos los elementos de una persona, si bien no común, pero sí de una persona como podríamos considerar a cualquiera de nosotros, ¿no? En ese sentido. Para empezar, pues él tenía un cuerpo humano, igual que todos nosotros. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces, nació de mujer como cualquiera de nosotros y estaba sujeto a la ley, no solamente a lo que es el derecho, sino a todas las leyes que someten a todas las personas, a todo lo que existe sobre este mundo. Estamos sometidos a una serie de leyes y el Señor Jesús estaba sujeto a esas leyes. Por decir algo, no tenía poderes de volar, ni de flotar, ni de nada de eso. Estaba sujeto a la gravedad como cualquiera, ¿verdad? Y tenía un ritmo de crecimiento de su cuerpo, pues igual que el de cualquiera. No nació excepcionalmente grande ni creció demasiado, sino que junto armónicamente con todos los niños de su edad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces tenía ese cuerpo humano, también tenía un alma humana, dice Marcos 14:34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Entonces el alma, pues sabemos que es el asiento de varias facultades de las personas, entre ellas, pues lo que está diciendo aquí, de emociones. El Señor en ese momento estaba triste, pero tuvo otros momentos en que al contrario estaba muy alegre. Hubo otros momentos en que se enojó. O sea, tenía un alma como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Estaba sometido, bueno, no sometido, pero tenía sus propias emociones, pero pues no se dejaba llevar, como a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. El Señor Jesús tenía dominio sobre ellas, pero tenía un alma que las producía. Y por último, tenía también un espíritu humano, un espíritu como el de cualquiera de nosotros. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El mismo Señor Jesús da testimonio de que él tenía alma y de que tenía espíritu. Ahora, en eso era igual que todos. Era igual que tú y que yo. Pero había diferencias también, y eso lo tenemos que considerar.
Para empezar, nosotros tenemos una naturaleza de pecado. El Señor Jesús no. El Señor Jesús tenía una naturaleza no de pecado, sino de santidad, ¿verdad? Nosotros luchamos contra el pecado. El Señor tenía totalmente dominado al pecado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, en el momento mismo, y esa es la parte interesante de esto, ¿verdad? En el mismo momento de la concepción, cuando el Espíritu vino sobre María y ella quedó embarazada, en ese preciso instante, la naturaleza humana y la naturaleza divina se unieron para que entonces pudieran nacer este niño, este bebé, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. No podemos decir que en un momento dado predominó uno o predominó el otro, ni podemos decir que uno dejó al otro. Siempre estuvieron las dos naturalezas presentes y esto es lo que le da un carácter especial, diferente de cualquiera de nosotros, que tenía esa naturaleza divina. Otra diferencia que pues va asociada con la misma, pues es que él tuvo una total ausencia del pecado. Ahora sí que ni siquiera tenía esa inclinación. Por eso es que cuando vinieron las tentaciones, pues el Señor Jesús se pudo quitar esas tentaciones fácilmente, sin ningún problema. Él ni siquiera se vio ahí como que tentado para hacerlo, porque su naturaleza era diferente. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿A qué se refiere esto? Así rápido, sin meternos en más asuntos. Él no conoció el pecado, pero sin embargo cargó con el pecado de todos nosotros, ¿verdad? En la cruz, sin que él lo hubiera cometido, pero ahí fue cargado el pecado de todos. Sí, es que estoy verdaderamente asombrada porque viendo todo esto, pues esa humanidad admirable, admirable, ¿no? En todo semejante a nosotros, pero especial, especial, y pues yo creo que eh, ha de haber sido muy impresionante, muy impactante toda su vida, ¿no? Me imagino yo. En Hebreos 2:17 nos dice la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pasó su infancia y su niñez como los demás niños. Crecía en estatura, ya habíamos visto que se fortalecía en su cuerpo, se llenaba de sabiduría en su alma humana, o sea, estaba aprendiendo, debió de ser pues muy observador, muy analítico, ¿verdad? Del alma humana, para pues para ver cuáles eran las reacciones de la gente y y pues no sé, integrar todo este conocimiento, toda esta experiencia de vida, ay, pues, o sea, sí me impacta mucho, ¿no? Porque pues nosotros hemos tenido un desarrollo y pues somos lo que somos por muchas circunstancias y todo, pero pensando en él y en eh, pues debió de haber tenido pues una experiencia de vida semejante, pero muy diferente, muy especial, ¿no? Muy especial. Como, pues los niños, lo vemos en los niños, ¿no? Cómo son, o sea, yo tengo niños a mi cargo y pues veo sus inclinaciones, sus debilidades, sus torpezas, sus necedades, por ejemplo, y de veras que pues eso es muy tremendo y a veces muy difícil de tratar en estos tiempos sobre todo, ¿no? Es muy difícil. Muchos niños tienen dificultad
para tener entendimiento de las cosas, para la resolución de problemas. Y él debió de haber tenido, pues, ser muy fuerte en su espíritu. O sea, las cosas las ha de haber aprendido y tenido, pues claras o definidas. No sé, me lo quiero imaginar y pues me provoca pues mucho asombro, ¿no? La obra del Espíritu Santo en su alma, pues lo iba vigorizando, iba teniendo esta revelación de sí mismo también a través de la escritura, a través del conocimiento de la escritura, y esto pues le ha de ver también forjado ese carácter firme, pues esa integridad, ¿no? Ese carácter íntegro en todo, y eso es muy difícil de encontrar en las personas, ¿no? Eh, Todo lo que decía, todo estaba bien dicho, directo, bien hecho, con una sabiduría, me imagino yo, superior a su edad. Por eso cuando lo encontraron en el templo, ¿no? O sea, con qué sabiduría habló que pues, su mamá se quedó callada, o sea, todo el mundo se quedó callado y pues mejor guardó todas estas cosas en su corazón porque dijo, ay, en la torre, ¿no? Casi, casi me regañó, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Y pues muchos niños muestran también muy pronto esa corrupción de su naturaleza, o sea, el ser testarudos, el, la rebeldía, el mentir, muchas cosas, o sea, se manifiestan muy pronto, crecen muy pronto, ¿no? Y ahí van creciendo y pues ahí se va manifestando. Pero en el Señor Jesús, ¿cómo debió de haber sido esto? Si en él era todo sano, o sea, en él no había esa corrupción, ¿no? Y la gracia de Dios estaba sobre él, entonces debió de haber estado, pues, no sé, en un nivel muy alto de entendimiento y de amor y de muchas cosas, ¿no? Así es. Además, otra cosa que tenía el Señor Jesús, pues no, obviamente no desde que nació, pero que pudo descubrir muy pronto, es la naturaleza mesiánica que había en él. ¿Verdad? En alguna ocasión leí yo a alguien que decía que pues el Señor Jesús esto no lo adquirió de parte de sus padres. O sea, sus padres no le dijeron, oye, mira, las cosas van a estar así, sino que eso le llegó precisamente de estar conociendo, de estar leyendo la escritura. Él se encontró en muchos pasajes, en Isaías, en los Salmos, en fin, que hablan acerca de Jesús. Él, bueno, del Mesías, él ahí se encontró. Cuando la leía decía, ah, caray, esto está hablando de mí. ¿No? ¿Cómo? El Pero ya, Espíritu Santo la escritura. se lo revelaba Sí, para la que de esa escritura está manera, bien. pues, para que de esa manera, bueno, pues él pudiera darse cuenta, adquirir esta conciencia de que él era el Mesías. ¿Ah? Y vuelvo a lo mismo, nadie se llegó y se lo dijo, él lo descubrió por el Espíritu Santo, ¿a través de qué? Pues de las Escrituras, ¿verdad? Que es donde también nosotros encontramos nuestro propósito, donde podemos encontrar cuál es lo que tiene Dios para nosotros, lo vamos a encontrar en las Escrituras, y ahí mismo él se encontró, ¿verdad? Entonces él tenía clara la conciencia de quién era, de cómo estaba su relación con Dios a través de la experiencia misma. Esto era algo que él, la relación que tenía con el Padre, pues él la experimentó desde niño, desde adolescente. Él estaba consciente de su relación con el Padre. Dice Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, vemos aquí que ese niño Jesús, que bueno, no era tan niño, era un adolescente, sabía cuáles eran los negocios de su padre. Bueno, primero, sabía quién era su padre y sabía cuáles eran los negocios y sabía cuál era su papel. Y él tenía muy claro esto cuando estaba sentado ahí con los sabios, con los maestros de la palabra. Dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. El Señor Jesús sabía cuál era su propósito, sabía a qué había venido y sabía perfectamente cuál era la obra que tenía que hacer. Y él no vino ahora sí que para divertirse y para entretenerse con su grupo de amigos. Él tenía una misión muy clara, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo y nunca perdió de vista la misión a pesar de todo lo que pudiera venir, de todos los distractores que pudiera tener, él nunca perdió cuál era esa misión en la vida, para qué vino, para qué estaba en la tierra, ¿verdad? Entonces, este conocimiento, pues era un conocimiento muy alto para una persona común. Entonces esto, bueno, pues obviamente tenía que ser para una persona muy especial, como pues es el Señor Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, que ciertamente fue totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Y bueno, pues yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Esposa, vamos a detenernos aquí y continuamos la próxima semana. Tenemos todavía, pues apenas estamos empezando con esta parte del estudio y está muy interesante y yo creo que, bueno, pues nos vamos a sacar mucho provecho que lo que Dios nos está mostrando a través de esto. ¿Podría orar, esposa, por favor? Pues Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por develarnos este estudio, Señor, esta manera, esta perspectiva, esta diferente forma de ver los evangelios, de ver a nuestro Señor Jesús, de acercarlo, Señor, pues a nuestra vida, pues más clara, más actual, más cercana, porque nos permite, Señor, poder imaginar a ese niño, imaginar esa educación, imaginar sus actividades, su manera de pensar. Y bueno, Señor, no dejas de sorprendernos y pues con ello, Padre, pues también mover aquellas partes de nuestro ser que tenemos así como que muy acomodadas y como que pensamos que ya hemos leído mucho y que ya sabemos lo suficiente acerca de los evangelios y ahorita pues nos está abriendo otro panorama muy distinto, Señor, en donde estamos aprendiendo a ver a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en esta faceta. Y pues te damos muchas gracias por ello, Señor, también que de ello aprendamos, que podamos también, Señor, como maestro, pues ver cómo era su enseñanza, Señor, y poder hacerlo de esa manera pues tan preparada, tan efectiva, Señor, para llegar a los corazones y que podamos transmitir el Evangelio, Señor, de una manera efectiva como lo hizo Él. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos la próxima semana y si tienen oportunidad, pues denle una repasadita a las clases que están muy interesantes. Hasta luego, bendiciones. Hasta Bye. luego. Que estén muy bien. Hasta luego.